Anhelan desesperadamente vivir la vida de Dios, vivir la verdad, pero no saben cómo. Un día se encuentran en la cumbre más alta de su experiencia cristiana. El día siguiente están en el valle más bajo de su propia experiencia negativa, de su depresión. Su vida es como una montaña rusa emocional. Él es mi rey, Él es mi Señor. Porque en otras ocasiones, en otros tiempos, cuando la palabra de Dios nos dice, no, yo te he determinado a ti. Muy buenas tardes, estimados amigos, hermanos. Una vez más, aquí estamos con la palabra del Señor, trayendo la frescura de la palabra de Dios, la cual nos puede transformar, renovar y nos puede regresar a la imagen de Cristo. Es maravilloso. Te habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero. Es una grande bendición, un honor, un privilegio el poder traer esta palabra del Señor a tu vida en este día. Sí, la palabra me apasiona. La palabra en realidad me hace desear más, anhelar más de todo aquello que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso, mi amado amigo y hermano, te invito en este día a que dejes que la palabra de Dios sea el que modela tu vida, la que te organiza, la que te dirige y la que te hace más y más a la imagen de Cristo. Estamos hoy terminando el tópico que le llamamos restaurando la imagen. Y hemos hablado de cómo Dios desea que nuestra imagen vuelva a retornar a la imagen original con la cual Él nos creó. Por eso, mi amado amigo, es importante entender este concepto. Cuando nosotros en realidad podemos captarlo, podemos verlo en la manera como Dios lo ve, entonces la vida nuestra va a ser totalmente una vida victoriosa. Por eso, mi amado amigo, el tener una mente renovada es el habernos despojado de nuestros pensamientos negativos y habernos vestido con la mente de Cristo. Y es la única forma en la que nosotros podemos empezar a ver absolutamente todo lo que nos sucede desde la perspectiva de Dios y no ser enterrados, no ser acusados, no ser encerrados, cautivados por falsos conceptos, por pensamientos erróneos, sino que Dios viene y abre la prisión donde el enemigo nos había encerrado y nos dice, ahora sal a la libertad de los hijos de Dios. Claro, porque el Señor nos llamó a libertad. Ahora, para concluir todo esto, quiero que pensemos en algo muy importante. Y esto es muy importante. No hay cambio de mente, no hay cambio de vida. Ahora, vamos a explorar algunas razones extras para poder ver el por qué es de imperiosa necesidad el tener una renovación absoluta y total. Fíjate bien. En primer lugar, la renovación de nuestra mente es crítica. ¿Por qué? Porque lo que controla y dirige nuestro pensamiento será finalmente lo que controlará y dirigirá nuestra vida. Lo he dicho en muchas ocasiones, en varias clases. Todo lo que tú no controlas terminará controlándote a ti. Es decir, como pensamos afecta el cómo sentimos. El cómo sentimos afecta cómo deseamos. Y el cómo deseamos afecta también cómo actuamos. En otras palabras, eso nos lleva a ser el que hace nuestras acciones ser realidad a nuestra vida. Y algunas de ellas, créemelo, no nos van a gustar porque están siendo producidas por una mente totalmente negativa, irracional. Por lo tanto, si el enemigo puede influenciar nuestro pensamiento,
a lograr mantenernos sumergidos en nuestra propia manera natural y emocional de responder a las situaciones, a las circunstancias que nos rodean, entonces el enemigo ha logrado atraparnos y ya no tiene que hacer nada más. Nos ha cautivado. Por eso es importante entender. ¿Cuánta gente cuando razona negativamente de algo dice, no, es que no hay manera de hacerlo, yo no puedo? ¿No has visto gente que dice, llegó a este país hace 20 años y le dijeron, aprende inglés? Pero muchos dicen, ¿sabes qué? No, yo tengo mente de teflón, no se me pega nada. ¿Y qué? Después de haber aceptado eso, él mismo se mete en una prisión negativa y dice, ya, no podré nunca aprender inglés. ¿Y qué? El diablo lo atrapó en su mentalidad retrógrada. Por eso es importante entender. Nosotros muchas veces, cuando pensamos de manera natural, es cuando no nos damos cuenta que hemos caído redonditos en las manos del enemigo. Él sabe cómo y cuándo seremos consumidos por nuestros problemas, por nuestras luchas, por nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque estaremos actuando de manera confusa, de manera desanimada y estaremos cayendo en una gran depresión. Por eso, gente, y me admira al oír a cristianos, gente que conoce la palabra de Dios, que ha leído la palabra, pero todavía dice, oh, es que estoy deprimida, estoy deprimido. No. Como creyente, la depresión no tiene nada que hacer en tu vida. El Señor te mandó ahora un espíritu de libertad. La palabra te ubica, te posiciona en un lugar donde tienes autoridad. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, o sea, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, la depresión es dominada por el control del temor. Sí, el temor controla. Pero cuando eres libre del temor, eres libre de la depresión también. Por eso, mi amado amigo, necesitamos entenderlo de una manera clara, de una manera rotunda. ¿Por qué? Porque cuando pensamos con nuestra mente natural, entendámoslo. Eso va a contristar inmediatamente al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y qué? Nada de su luz y su amor podrá brillar en nuestra vida y seremos obligados a vivir en oscuridad bajo una sombra de mentira. Y tú no quieres eso para ti. Tú quieres vivir en la luz de Dios, en el poder de Dios. Y esto de manera natural va a traer nuestra vida a una oscuridad total. Y la Biblia dice, nosotros fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, el cual es el reino de luz. Por eso tenemos que entender, mi amado amigo, hermano que me escuchas, la batalla es real, es por nuestra mente. En otras palabras, sin una mente renovada, sin la mente de Cristo en operación, no seremos transformados a su imagen. Entonces, es una razón vital, importante. La segunda razón es, si no hay un cambio mental, no habrá un cambio de vida tampoco. ¡Wow! Esto es asombroso. Fíjate bien, sin una mente renovada, nuestra vida permanecerá igual, como siempre ha sido, sin importar lo que tratemos de hacer, lo que deseemos hacer o lo que intentemos cambiar. No importa a cuántas clases bíblicas atendamos, asistamos. A veces yo miro gente que ha pasado por el curso de matrimonios 4 veces. ¿Y qué? Se andan divorciando todavía. Y uno dice, ¿cómo es posible? Vienes y escuchas lo que la palabra de Dios dice acerca del propósito original de Dios para la pareja. ¿Cuál es la función del varón, del esposo, de la esposa? ¿Cómo tratar a los hijos? ¿Cómo tratarse entre ellos mismos? ¿Qué dice Dios? Y ni así lo ponen en operación. ¿Y qué? Son victimizados por las mentiras del enemigo. ¿Por qué? Porque su mente nunca cambió. Oyeron la palabra, recibieron la palabra, se les hizo muy bonita la palabra, pero su mente todavía está
inundada por pensamientos negativos. En otras palabras, están más convencidos de sus problemas, de sus incapacidades, que del poder absoluto de Dios para sus vidas. ¿Y qué? Los mismos fracasos, las mismas estrategias del diablo, las seguirá usando contra ellos hasta lograr su propósito malévolo de hacerlos personas completamente disfuncionales para el reino de Dios. Mira, la palabra del Señor nos dice en Jeremías 48:11 lo siguiente. Él dice, reposado, fíjate bien esto. Esto me agrada. Reposado ha estado Moab desde su juventud. Ahora, entendamos ahorita esa palabra. Reposado ha estado Moab desde su juventud. Ha estado tranquilo sobre su sedimento. No ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Te voy a ilustrar este punto de una manera maravillosa. Es increíble. Mira, los moabitas eran un pueblo que estaban inclinados hacia su autopreservación. Es decir, quedarse como estaban a cualquier costo. Esto era lo que significaba guardar su esencia. Finalmente significaba, esta gente jamás había sido quebrantada ni se habían vaciado de sí mismos. Sus propios pensamientos, su propia manera emocional de sentir, su deseo, eran los que les gobernaban. ¿Has conocido gente así? Que tú le quieres enseñar algo con la palabra de Dios. Dice, no, yo no necesito eso. Yo estoy bien así como estoy. Nadie tiene que darse cuenta de mis problemas. Algunos dicen, la ropa sucia se lava en casa. Es decir, no tengo que decirle a nadie de mi situación o mi problema. Es decir, prefiero quedarme como estoy. Es un moabita. Es una persona que quiere su autopreservación. En otras palabras, ellos solamente querían protegerse a costa de lo que fuera. Jamás permitirían que los llevaran al cautiverio. En otras palabras, que los llevaran a un lugar donde serían instruidos a cómo ser personas mejores. No, ellos querían guardar su sabor, el cual representa mantener su pensamiento. Retener su manera de pensar, seguir creyendo lo que creían, seguir actuando como actuaban. En otras palabras, permanecer iguales en su esencia, lo que representa la fragancia que emanaba de sus vidas. Nunca cambió. En otras palabras, hay gente que nunca va a cambiar, no importa lo que les digas, no importa cuántas clases acudan, no importa tantos sermones que escuchen, seguirán iguales. ¿Por qué? Porque quieren retener su propia esencia, porque quieren retener su propio sabor. Por eso dicen, no fueron vaciados de vasija en vasija. Cuando ellos tomaban el vino y lo ponían a purificar, lo ponían de una vasija a otra, ponían una tela al principio como si fuera algo para colar, un colador, ya vaciaban el vino y dejaban que se escurriera y ahí quedaban ramitas, semillitas y basura y ya se iba hasta abajo. Lo dejaban que se asentara y luego cuando estaba sentado lo volvían a hacer a otra. Eso se llamaba trasvasar. O sea, de una vasija a otra, a otra. Lo hacían por 5 o 6 vasijas. Hasta que llegaba a la sexta, séptima, ya literalmente estaba 97, 98 purificado. ¿Por qué? Porque todas las basuras se habían quedado en vasijas anteriores. Pero cuando una persona rehúsa ser vaciado, rehúsa ser renovado, quiere decir, retiene su basura original. Por eso piensa pensamientos grotescos, de basura. Por eso sus palabras son sucias, porque hay basura que no ha salido de su boca. Lo que piensa, así actúa. Amado hermano, fíjate lo que dice 2 Corintios
capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, pero gracias a Dios. Pablo expresa gratitud. Dice, porque en Cristo Jesús siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia, oye esta palabra, de su conocimiento. ¿Qué guardaron los moabitas? Su propia fragancia. Fragancia de basura, fragancia errónea, fragancia maloliente. Sí, pero nosotros, ¿qué dice? Cuando somos renovados, producimos su fragancia. Y luego dice el 15, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. En otras palabras, la gente va a poder oler un olor diferente en nosotros, ¿ok? Por eso este versículo apoya este concepto de renovación. Lo que vemos que Dios está diciendo en esta escritura es que si no hemos sido vaciados o quebrantados de nuestra vida egoísta, de nuestros pensamientos, emociones y deseos contrarios a los deseos de Dios, y nos inclinamos a preservarnos en todo lo que nosotros hacemos o lo que nosotros somos, entonces nuestro proceso de pensamiento nunca será renovado. Y ciertamente no habrá transformación en nuestra vida. Mi amado amigo, tu manera de pensar va a influir en tu manera de actuar. Y tu manera de actuar va a representar la vida de Dios o la vida del enemigo en ti. Por eso, mi amigo, no transformación. Dureza y tibieza son muy comunes entre los cristianos de hoy en día. Algunos voluntariamente rehúsan al cambio, mucho menos al quebrantamiento. Dicen ellos, más el quebrantamiento. No quiero ser transformado, ¿ok? En otras palabras, no quieren dejar la desobediencia, la testadurez, el temor. Pero muchos de ellos, fíjate bien, muchos de ellos nunca tienen una transformación genuina en sus vidas, simplemente porque son personas ignorantes. Primero que todo, la ignorancia de lo que realmente es la mente de Cristo. Segundo, ignorancia en cómo renovar nuestra mente. Y tercero, ignorancia cómo ponernos la mente de Cristo. ¿Cuál es? ¿Cómo lo hacemos para transformarnos? ¿Cómo me la pongo? Esto es lo que acontece a muchos creyentes hoy en día. Anhelan desesperadamente vivir la vida de Dios, vivir la verdad, pero no saben cómo. Un día se encuentran en la cumbre más alta de su experiencia cristiana. El día siguiente están en el valle más bajo de su propia experiencia negativa, de su depresión. Su vida es como una montaña rusa emocional. Es trágico esto. Y la razón principal por la que no existe ningún cambio consistente entre muchos de estos cristianos es porque su proceso de pensamiento jamás ha sido tocado, mucho menos renovado por la palabra del Señor. Mi amado amigo, la experiencia cristiana siempre es errática, porque la manera en que responden a las diferentes circunstancias está basado en cómo se sienten, en cómo piensan, y no en lo que la palabra del Señor nos dice, porque sus mentes no están saturadas por la palabra, ni han sido renovadas por ella. Por lo tanto, un día se levantan sintiéndose llenos del Señor, pero el próximo llenos de sí mismos. Esto es el síndrome, yo le llamo del yo-yo. Se parece mucho a esas dietas que deambulan en los mercados de hoy. En cada dieta dicen, perdemos peso, pero al pasar el tiempo ese peso perdido se recupera y con altos intereses. Y la razón básica por esto es porque nunca renovaron sus hábitos alimenticios. Siempre siguieron comiendo la misma chatarra y eso mismo sucede en sus vidas.
Mi amado amigo, hoy Dios te ha llamado para que seas una persona de transformación. ¿Cómo la realiza el Señor? Cuando tú vienes a Él, te apropias de su palabra, recibes la palabra del Señor, te revistes de la vida de Cristo, te quebrantas y te vacías de tu pensamiento antiguo y dices, Señor, con tu ayuda yo voy a lograrlo. Es la condición donde nuestra voluntad es sometida totalmente al Señor. Amigo, hazlo en este día y verás cómo su vida transformará y restaurará su imagen en tu vida. Te habló el pastor Andrés Gallardo. Que Dios te guarde y te bendiga. Y nos vemos en la próxima ocasión. Amén.